Una tradición. Tenemos una buena noticia para comenzar este bloque conversando con Rodrigo Mundaca de Moda Tima, un tremendo luchador, un hombre que además es amigo de esta casa, ya había estado con nosotros y queremos conversar con él sobre esta buena noticia porque se confirma la clausura total y definitiva de Pascua Lama de la empresa canadiense Barrick Gold y se mantiene la multa por más de 7.000 millones de pesos a esta empresa. Bienvenido, Rodrigo, a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarte con nosotros esta mañana. Hola Ale, muchas gracias por este contacto. Hola Daniel, ¿cómo están? Mucho gusto saludarlos a ambos. El gusto agradecido de este contacto. Agradecido y partimos con esta buena noticia para el mundo de los ambientalistas y para todo el país, digamos, ¿no? Porque es una noticia que cuida, espero que llegue para cuidar nuestra tierra, que es que el tribunal, ¿no es cierto?, ambiental, confirmó la clausura total y definitiva de Pascua Lama. ¿Qué te parece, Rodrigo? Bueno, primero nuevamente dar las gracias por el contacto y decir de que esto es el resultado de la perseverancia de los movimientos socioambientales que se estructuraron en el Valle del Huasco en torno a este proyecto, ¿no? Un proyecto binacional minero de propiedad chilena y propiedad argentina. Que cometió graves faltas ambientales. Tenía cinco descargas básicas, ¿no? Básicamente cinco incumplimientos muy graves, y finalmente el Tribunal Ambiental efectivamente paraliza por completo el proyecto Pascua Lama, mantiene la multa en 7.000 millones de pesos, y fundamentalmente los tribunales ambientales consideran ausencia absoluta de monitoreo de glaciares, es decir, el incumplimiento en el monitoreo de glaciares, falta de monitoreo y descarga de aguas de contacto al río estrecho, y también la metodología de cálculo de niveles de alerta de calidad de agua no autorizada. Decir de que este proyecto, el proyecto Pascua Lama, en los meses según los antecedentes que nosotros tenemos y la información que nos mandan nuestros compañeros de allá, entre los meses de enero a marzo del 2013, descargó aguas contaminadas directamente hacia el río estrecho, poniendo en serio peligro la vida de las comunidades, la vida de los territorios. Este era un proyecto gigantesco a cargo de la minera Barrick Gold de propiedad canadiense, que tenía por finalidad explotar una mina a cielo abierto para extraer oro, plata y cobre. Involucraba, por cierto, a territorio chileno y territorio argentino, y fue posterior al tratado binacional minero suscrito por Frei Ruiz-Tagle y Menem, por allá por el año 97. Por allá por el año 97. Sí, era un par notable, ¿no? Un par notable, Frei, sí. Chuta. Menem, y que no está en la discusión, ¿no? Claro. Bueno, la historia nos permite analizar el presente y proyectar el futuro, ¿no? Tal cual. Bueno, la verdad que era un proyecto que contaminó las aguas, que puso en severo riesgo a la población, particularmente a la población de Alto del Carmen, ¿no? Porque este era un proyecto que se emplazaba en la tercera región, en la región de Atacama, al interior de la comuna Alto del Carmen, y que además, a propósito del Tratado Binacional Minero suscrito por Frei y Menem, permitía intervenir la naciente de las cuencas. Era un proyecto que además iba a impactar de forma severa y irreversible las principales reservas de agua dulce, que esto es muy importante decirlo, iba a impactar de forma irreversible las principales reservas de agua dulce, glaciares de hielo y glaciares de roca, y por tanto iba a comprometer severamente la vida de las comunidades, la vida de los territorios. Es una buena noticia para partir del día, porque la práctica da cuenta... porque la práctica da cuenta efectivamente que la lucha del movimiento social, que muchas veces es muy larga, es muy extenuante, está sujeta a una serie de presiones, tensiones, agresiones, etcétera, finalmente la perseverancia y la coherencia de los movimientos socioambientales del Valle del Huasco tiene este resultado, y eso es fruto del trabajo, de la coherencia, de la perseverancia, y también es fruto del coraje de muchas y muchos que ahí estuvieron denodadamente luchando por la defensa de su territorio. Hay mucho de coraje ahí, ¿verdad? Rodrigo, como tú dices, porque también... Yo quiero saber... Perdón, solo para hacer este comentario, Daniel, que supimos, ¿no es cierto?, cuando salió un reportaje incluso donde los que eran... perseguidos, estaban justamente muchas personas que están en la lucha medioambiental, entre ellos tú también, Rodrigo, que
que a quienes le seguían los pasos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces es una lucha difícil. Tenemos el caso de Macarena Valdés, ¿verdad? Es una lucha compleja y hay que tener mucha valentía para seguirla, y te lo digo así desde acá, desde mi puesto. Les doy las gracias a través tuyo a todas esas personas que luchan constantemente. Incluso tenemos un audio de Constanza San Juan, quien lleva 20 años de lucha justamente por esto, así que, y nos mandó un audio. Apenas lo tengamos, lo vamos a ver. Daniel. O sea, lo vamos a escuchar, perdón. Sí, no. Es un audio. ¿Lo tenemos listo? Perfecto. Entonces escuchémoslo de inmediato. Te lo quiero mostrar. Hola, también. desde acá, desde la Asamblea por el Agua del Huasco Alto, estamos completamente felices, no cabemos de verdad en nosotros, ha ganado la dignidad, ha ganado el sentido común, ha ganado la verdad. Son 20 años de una lucha desigual, de una lucha totalmente dura, pero que no podía ser distinto este resultado con todas las graves pruebas que logró confirmar la Superintendencia de Medio Ambiente, incluso que dañaron la salud de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, de nosotros mismos, tomando agua contaminada con metales pesados, por la destrucción de los glaciares, que son la fuente de vida. Por la destrucción de las... Ahí está, como tú decías, Rodrigo, Constanza, 20 años de lucha, ¿verdad? Se le escucha la felicidad, ¿verdad? Bueno, era lo que señalaba inicialmente, era un proyecto que comprometió severamente la vida de las comunidades, que contaminó las aguas, que se apropió de los glaciares de hielo, los glaciares de roca. Pero también decir de que estas batallas que son tan largas, que son tan extenuantes, decir en un plano muy general o en un plano más general que América Latina hoy día es la región más peligrosa del mundo para quienes defienden los derechos humanos ambientales. Un informe reciente de Global Witness señala que el año 2019 fueron asesinados más de 212 defensoras y defensores de derechos humanos ambientales a nivel planetario, y el 80% de esos asesinatos ocurrieron en América Latina. Y estos asesinatos ocurren en América Latina porque en América Latina se cumple muy a cabalidad un patrón de acumulación por desposesión en materia de bienes naturales comunes, cuando el agua y la tierra se encuentran transformadas y privatizadas y se encuentran transformadas en objetos de lucro, de usura y de exclusión. Quienes defienden los derechos humanos ambientales son peligrosos precisamente para ese patrón de acumulación por desposesión. Tú lo decías muy bien. ¿Cómo no recordar en este minuto a Berta Cáceres, ¿no? Lideresa del pueblo lenca, que el año 2015, el 24 de abril de 2015, obtiene el premio Goldman Prize, y sin embargo la madrugada del 3 de marzo del 2016 es asesinada por un par de sicarios a propósito de su defensa de los identitarios culturales? ¿Cómo no recordar en este minuto también y rendir un homenaje a una persona que está viva, que es el lonco Alberto Curamil, que es el último premio Goldman Prize y que estaba padeciendo prisión política en las cárceles de Piñera desde agosto del 2018 hasta el 13 de diciembre del 2019, imputado por falsos cargos? Lo imputaban de haber asaltado una caja de compensación. Yo fui testigo del lonco, no lo he dicho muchas veces, pero yo fui testigo de la causa del lonco Curamil, testigo de su defensa. Qué bueno. Sí, nos conocemos de hace muchos años, 2014, 2015, en escuelas de agua. Y el lonco Curamil estaba preso fundamentalmente por su defensa del territorio, del agua, la tierra, a propósito que el año 2014-2015 quisieron instalar dos grandes hidroeléctricas que iban a dejar a Zulop sin agua. Fíjate que el lonco Alberto Curamil, estando preso, su hija Belén Curamil, el 29 de abril del 2019, concurrió a la ciudad de San Francisco a recibir el premio Goldman, del cual fue depositario su padre, y su padre, la verdad, que recibió el premio estando encarcelado de forma literal. Hoy día el lonco Curamil goza de plena libertad, hemos estado en muchísimos foros juntos. Bueno. Y me parece que se merece un reconocimiento de todo el pueblo chileno. De todas maneras. Daniel, tú querías hacer una pregunta antes de que yo mostrara el audio, perdóname que te interrumpí. Sí, no, ya se me olvidó. No, lo que quiero preguntarte, Rodrigo, es una cuestión más bien económica. Y quiero preguntártela, para dejarlo claro, porque no lo tengo claro. Barrick iba a sacarte una ganancia de unas reservas probadas de 18 millones de onzas de oro y 677 millones de onzas de plata. Ya, eso es lo que iba a sacar, ¿no? Eso es lo que proyectaban ellos. Pero además, bueno, iban a afectar la zona. Entonces, ahora uno se pregunta, ¿cuánto de eso entra a Chilito, po? O sea, ya, iban a dar pega a mineros, perfecto, sí, trabajo. Pero después de ahí en más,
¿Qué pasa con esas lucas que se obtienen, con ese oro que se obtiene, con esa? Porque los tratados internacionales entre Chile y Argentina o toda esta entrega de concesiones tienen que tener para el país, la lógica nos indica eso, una ganancia, porque si no, ¿por qué se le vamos a entregar a estos señores la explotación de oro y plata? Que si lo hace el Estado chileno entran directamente a los bolsillos del Estado de Chile, por lo tanto podemos, no sé, construir más hospitales, podemos mejorar el sistema de agua potable rural, podemos hacer más caminos, pero si estas 18 millones de onzas de oro se la entregamos a Barrick, ellos van a sacar, ¿y qué es lo que gana el Estado chileno? Y esa es la pregunta que te quiero hacer, Rodrigo. Bueno, mira, es una muy buena pregunta porque puedo ir desde una acepción general a una acepción muy particular. En Chile tenemos un modelo de desarrollo primario exportador que se basa en la explotación intensiva y racional, para decirlo en estos términos, de recursos naturales, no para decirlo en lenguaje extractivista. Ese modelo de producción basado en el uso intensivo y racional de recursos naturales, la verdad que no tributa nada, porque en la práctica es un modelo de desarrollo que en la práctica se caracteriza por privatizar las utilidades del uso intensivo y racional de bienes naturales comunes, pero además dejarnos el pasivo ambiental a las comunidades, es decir, con socializar las pérdidas. Es decir, hoy día uno de los grandes temas que se discuten a propósito del inconcluso proceso de descentralización es que hoy día, por ejemplo, Daniel, no existe una ley de rentas territoriales, me explico. Es decir, las grandes empresas que se dedican a la producción de palta en nuestro territorio, las que generan energía en Quintero, por ejemplo, las que contaminan las aguas, la polución, el medio ambiente, etcétera, que depredan nuestro territorio, finalmente, ¿dónde tributan? Tributan en la metrópolis, pero no tributan en los territorios donde usan prácticas completamente abusivas desde el punto de vista de la explotación de los recursos naturales. Totalmente. Y los tributos son mínimos. Y los tributos son mínimos en comparación a los tributos que otras empresas tienen que hacer en otras latitudes del mundo. Por tanto, este modelo primario exportador asociado a la explotación intensiva e irracional de recursos naturales, que no cuenta con una ley de rentas territoriales, simple y llanamente es un modelo completamente abusivo, es un modelo que no da cuenta de la proporcionalidad de la explotación versus la proporcionalidad del daño, y por ende el tributo tampoco es proporcional producto de la privación de elementos que son esenciales, como el agua, la tierra y los recursos. Yo quiero ir más allá. Perdona que sea puntilloso, no, dale, quiero joder. Dale. Tú estás hablando de la tributación, pero yo voy más allá, porque la tributación también tributa al señor que hace puertas, y también tributa al señor que hace ventanas, y también tributa al señor que vende autos. Pero los recursos del oro, la plata, son del Estado de Chile y se van a acabar. Claro. Yo voy más allá, ¿no? La tributación es una cosa que hacen todos, lo hago yo como abogado, lo haces tú cuando haces alguna profesión, y lo hace el señor que hace camas y el señor que hace ventanas, todos tributamos por la renta, porque en fondo estamos produciendo renta. Yo voy más allá, Rodrigo. ¿Qué ganamos de esos 18 millones de onzas de oro que son chilenas? No son. Sí, a propósito del Tratado Binacional Minero suscrito por Menem y Argentina, decirte que este modelo basado en la explotación intensiva y racional de recursos naturales no tributaba al país, porque en el fondo la penetración que tuvo el neoliberalismo en Chile en la década del 70 y en la década de los 80 simple y llanamente privatizó todas las esferas de nuestra vida, incluyendo los derechos sociales, incluyendo los bienes naturales comunes. Por tanto, objetivamente lo que hace el Estado finalmente es actuar como garante de las utilidades que devienen de la explotación y que están en manos de empresas transnacionales. Es un poco lo mismo. Te pongo un ejemplo a propósito de, y disculpa que sea puntilludo como tú, te pongo este otro ejemplo. A ver, mira, dale. Eso nos gusta, vamos. Agua Andina, región metropolitana. Agua Andina, región metropolitana, no, voy a poner un ejemplo más concreto todavía, es Sal. La empresa sanitaria que contaminó el principal cuerpo de agua en la ciudad de Osorno, el Rahue, el año 2019, en julio del 2019, y que mantuvo 11 días sin agua mineral, sí, 11 días sin agua potable. Un dato muy preciso, y a propósito de tu pregunta, ¿tú sabías que esa empresa sanitaria entre el año 2013 y 2018, esto es un trabajo hecho por el equipo técnico de Modatima, Diego Soto, Nicolás Buje, Camilo Mancilla, entre el año 2013 y 2018, esa empresa sanitaria obtuvo utilidades del orden de 71.000 millones de pesos,
¿Y sabes tú cuáles son las multas que tuvo que pagar esa empresa de sal por vertimientos sucesivos de aguas contaminadas en distintos cuerpos de agua en la región de los ríos? ¿Tú sabes cuántas fueron las multas? ¿Cuántas son las multas acumuladas en ese periodo? Son inferiores a 2.000 millones de pesos. Es decir, la utilidad neta de esa empresa sanitaria es superior a 69.000 millones de pesos versus las multas de 2.000 millones de pesos. Ahora la pregunta es, ¿dónde quedan las utilidades de esa empresa? Bueno, esas utilidades de esa empresa quedan en el grupo económico Suez, que es el controlador de esa empresa sanitaria. Es decir, esas utilidades que devienen de la explotación, de la privatización de los recursos naturales, de la privatización de la gestión de las aguas, en rigor quedan en manos de las transnacionales y no se distribuyen en la población chilena. Claro. Sí, esas son las características del neoliberalismo en Chile, esa es la característica de tener una economía de mercado, donde finalmente el mercado, teóricamente, bajo la égida de la oferta y la demanda, es quien tendría que distribuirnos beneficios, y todos sabemos de que en el mercado actúan agentes ciegos e inconscientes que lo que buscan es precisamente la generación de plusvalía y utilidades para quienes en la práctica explotan los recursos naturales y se apropian también de derechos y servicios. Qué increíble. Lo que pasa es que... Lo que pasa... Dale. No, lo que pasa es que nos mandaron una pregunta que me llamó profundamente la atención, porque anda dando vuelta una información que dice que según la Universidad de Cambridge, voy a leerlo, Chile logra el primer lugar de América Latina en ranking de sostenibilidad. Y Chile totalizó 77,4 puntos, superando el promedio regional. En América Latina, tras nuestro país, se situaron Costa Rica, Uruguay y Ecuador. Y por supuesto Carolina Schmidt, ministra del Medio Ambiente, dice: estamos impulsando una agenda que nos permita avanzar a paso firme en la transformación de Chile hacia una economía baja en emisiones y resiliente al clima. Pero cuesta creer en esto, ¿no, Rodrigo? ¿Qué se hace para...? Mira, a propósito que tú estabas diciendo, antes de ayer, en el periódico electrónico El Mostrador, ¿Sí? Salió un artículo publicado por una revista científica de muchísima reputación, Nature, que señala que entre el 30 y el 50% del agua dulce que existe en el planeta es arrebatada, es robada para las distintas industrias extractivas del planeta. Ahora, a propósito de lo que dice la ministra de Medio Ambiente, a propósito de la conducta del ministro de Relaciones Exteriores, a propósito de la conducta del gobierno de Piñera, que se ha negado sistemáticamente a firmar Escazú, la verdad que no deja de provocarnos lo que acaban de señalar, ese informe que acaba de hacer esa universidad, que carece de conocimiento absoluto. Mira, hoy día tenemos en el país 29 termoeléctricas a carbón, en el país, que son las responsables del 91% de las emisiones de dióxido de carbono, el gas de efecto invernadero más perjudicial para el país. Tenemos 5 zonas de sacrificio: Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero. Yo vivo a 40 kilómetros de Quintero y Coronel. Tenemos privatización del agua dulce, tenemos privatización de los recursos bentónicos, de los recursos del mar en manos de 7 familias. Tenemos un modelo forestal que es un monopolio forestal en manos de Mate y Angelini, que acidifica suelos, contamina napas freáticas y seca las napas freáticas. En Chile tenemos territorios donde se practica un ecocidio generalizado, es decir, donde se destruye ambientalmente los territorios y se hipoteca la vida de las comunidades. Sin más, Quintero es el ejemplo más nítido de aquello. La primera contaminación, una de las contaminaciones conocidas ocurrió en el mes de agosto del 2018, cuando se contaminaron los niños de la escuela La Greda, y el régimen de Piñera, ¿qué es lo que hace? Suspende las clases, pero no cierra las empresas. La verdad que estos informes son informes bastante amañados. Mira, esta semana fueron citados a las comisiones de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados el ministro Alamán y la ministra Schmidt, precisamente para que explicaran por qué Chile no firma el Tratado de Escazú. Y la verdad que todos los que estamos en el ámbito de estas batallas, de las batallas por los derechos humanos ambientales, sabemos que la no ratificación de Escazú tiene por finalidad continuar protegiendo a la industria extractiva y depredadora y contaminadora en el país. Tiene por finalidad hoy día que no haya transparencia, porque se inhibe la participación temprana de los ciudadanos en proyectos que impactan el medio ambiente, y finalmente tiene por finalidad dejar al arbitrio o dejar al libre arbitrio a las y los defensores de los derechos humanos ambientales, al arbitrio de la institucionalidad represiva que ha provocado desde el estallido social en adelante enormes daños en muchísimos hombres y mujeres. Mira, creo que tú lo dijiste al principio, pero no lo mencionaste. En el marco del estallido social del 18 de octubre en adelante,
el 1 de noviembre del 2019, un periódico electrónico Interferencia dio a conocer que nosotros éramos blancos de interés de la inteligencia policial. A eso me refería, claro. ¿Y quiénes fueron los primeros mencionados? Fueron dirigentes socioambientales. Dirigentes socioambientales, González. Claro. Ahí estaba Joel González de Limache, Libres de Alta Tensión, la Claudia Arcos de la Defensora de la Reserva La Biosfera, el Cerro en Olmué. Estaba ustedes creo que la han entrevistado, Cata Alonso, que es una distinguida dirigente del movimiento Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, también siendo blanco de interés de la inteligencia policial. Y la pregunta que cabe, y gracias por la pregunta inicial, o gracias por este programa, la pregunta que cabe, ¿por qué los defensores de los derechos humanos ambientales en Chile tienen que ser blancos de interés de la inteligencia policial? ¿Por qué mujeres como Cristina Ruiz, mujeres como Claudia Arcos tuvieron que abandonar el país producto de la violencia policial que se ejerció sobre ellas porque ellas defendían su territorio? ¿Por qué mujeres como Verónica Vilche en la provincia de Petorca, presidenta de un sistema comunitario de agua potable rural, San José, por qué es víctima de presiones, de censura y de agresiones en su territorio? O otras compañeras de Modatima, ¿por qué son víctimas de censura y de amenaza? Porque llevan agua a la toma del campamento de dignidad en la comuna de La Florida, porque llevan agua a las tomas de Lampa Colina. Esos son nuestros enemigos, el enemigo interno del que hablan. ¿Cómo es posible? A eso me refiero. Claro. ¿Por qué entonces, por qué el Estado, por qué la ministra Mitch no se hace cargo precisamente de la persecución policial, el acoso, la censura, las amenazas de muerte que sufren mujeres y hombres que defienden los derechos humanos ambientales? Y estos temas en el país están profundamente invisibilizados y nos provocan una profunda ira, una profunda molestia cuando se ufanan de tener indicadores de sustentabilidad, cuando nosotros sabemos perfectamente bien que en el país hoy día existen más de 2 millones de personas que dependen de los camiones de aljibe. Piensen lo siguiente, Daniel, Ale, disculpen que me extiendan, piensen lo siguiente. Si algo ha puesto de manifiesto la pandemia provocada por COVID-19 es la brutalidad de tener privatizadas y mercantilizadas las aguas cuando en territorios como el mío, donde estoy yo, en la Ligua, en este momento, al pueblo pobre le entregan 50 litros de agua por persona vía camiones de aljibe. Una persona con 50 litros de agua vía camiones de aljibe puede satisfacer sus requerimientos de agua desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista del agua de bebida y lavarse las manos de forma frecuente y continua. Imposible. Eso es simple y llanamente inaudito, imposible, y eso refleja la conducta que ha tenido el gobierno de Piñera en materia de agua. El día de ayer, parece un chiste esto de esta universidad, ¿no? Es como un chiste, un mal chiste. El día de ayer nosotros hicimos uso de la palabra en el 45º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, combinando una vez más a la opinión pública internacional y al gobierno de Piñera para que se manifieste sobre el derecho humano al agua. Intervenimos un minuto y medio. Pero esto a propósito de que el 20 de agosto del 2020 el relator especial de Naciones Unidas, Leo Heller, le representó al gobierno de Piñera en estas palabras, literal: en Chile no es posible que la electricidad y la producción de aguacates sean más importantes que la vida de las personas. Y el gobierno de Piñera tiene un plazo de 60 días para pronunciarse ante la comunidad internacional para explicar por qué en Chile el agua es objeto de lucro, usura y exclusión y no un derecho humano. Y lo irán a hacer porque no lo hacen nunca, pues lo llaman del Congreso, se supone que tienen obligación de ir, no van. Lo llaman de... No van, no son capaces de dar la cara. A ver, a mí eso lo hemos dicho... Bueno, no sé si lo hemos dicho, yo lo he dicho más de 150 veces porque yo doy charla y Rodrigo lo sabe y tú lo sabes, y siempre pongo este ejemplo, ¿no? El artículo 19, número 24, inciso final de la Constitución establece que los derechos del agua son propiedad de los titulares de esos derechos. Bueno, eso va a terminar el 25 de octubre. ¿Por qué va a terminar? Porque vamos a decir que todos vamos a decir apruebo y vamos a decir empezamos de una Constitución de cero, una hoja en blanco. Por lo tanto, seríamos los brutos de los brutos de los brutos, y yo invitaría a Rodrigo y a Alejandra a irnos de Chile si es que volvemos a poner una constitución que el agua sea privada. Digamos. Entonces, bajo ese punto de vista, tenemos buena esperanza, claro, tenemos muy buena esperanza de que no va a estar en la nueva constitución, por supuesto, que el agua, haya derechos de agua y que esos derechos de agua sean privados. Estamos en esa parada, digamos, y probablemente vamos a ganar en eso, más que probable, porque no va a quedar en la nueva constitución esto. Y el agua volverá a ser un bien nacional de uso público, administrado por el Estado y entregada primero, la primera necesidad de uso y consumo humano, y después van a dar los órdenes que el Estado la va a entregar de forma gratuita, a quien la necesite, y aquel que no la esté usando la tiene que devolver,
Y en el último lugar estarán las mineras, que son aquellas que pueden desalinizar y conseguirse agua por otro lado, tener harta plata. Pero eso, gracias a Dios, lo tenemos como esperanza, ¿no, Rodrigo? Tenemos esa esperanza cercana de aquí a un mes o 6 meses y después un año y tanto. Mira, lo que tú señalas, Daniel, es muy cierto. Yo hoy día los ojos de la comunidad internacional, fíjate que nunca un relator especial, el relator especial del derecho humano al agua y saneamiento, Leo Heller, nunca se había referido a la situación chilena. Y hoy día, objetivamente, la comunidad económica europea, la opinión pública internacional ha puesto sus ojos en Chile producto de esta violación sistemática de un derecho humano que es esencial y la base para el cumplimiento de todos los demás derechos. Exacto. Dicho en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas el 28 de julio del 2010, cuando se ratifica en ese espacio, el 28 de julio del año 2010, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, se consagra el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano. 122 países concurrieron con su firma a ratificar aquello, incluyendo Chile. Y lo que firma Chile en el ámbito internacional no lo ratifica en el ámbito interno. Mira, a propósito de lo que tú planteas, Daniel, sin duda que el participar el 25 de octubre aprobando y votando a favor mayoritario también, un voto mayoritario en torno al mecanismo de convención constitucional donde los 155 constituyentes, mujeres y hombres, sean elegidos democráticamente, es un elemento esencial. Pero también hay que señalar de que no va a ser suficiente la elaboración de una nueva norma jurídica porque después hay que territorializarlo, hay que llevarlo a la práctica. Eso y van a haber feroces resistencias. Van a haber muchas resistencias. A propósito de lo mismo, ¿por qué finalmente entiendo que tú decidiste ir a gobernador por la quinta región? Como candidato, me imagino que va a haber ahí primaria, etcétera, falta harto rato, pero eso implica entonces que no vayas como candidato a la constituyente, que mucha gente también te había nombrado para eso. ¿Por qué decidiste ir como gobernador y no como constituyente? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Nuestro movimiento, el Modatima, es una organización que surgió en la provincia de Petorca, gracias por la pregunta, es una organización que surge en la provincia de Petorca como una expresión organizada de resistencia ante el robo de agua hace ya más de una década. Y hemos desplegado una serie de iniciativas, estrategias de lucha, dentro de las cuales lo internacional ha sido tremendamente importante. Lo de Leo Heller es el resultado del trabajo de compañeros como Lorena Donaire, Camilo Mancilla, que estuvieron trabajando intensamente en aquello. El Modatima del 2016 empezó a crecer y hoy día estamos prácticamente en todo el país. Así es. Y este año utilizamos una metáfora, Daniel, Ale, a propósito de lo que se viene, ¿no? El proceso constituyente y las elecciones, y por primera vez las elecciones de gobernadores. Y la metáfora era, no podemos seguir en la galería norte del Estadio Nacional si somos blancos, albo, o la galería sur del Estadio Nacional si somos chunchos, o dicho de mi región en la galería del Playa Ancha o la galería del Sausalito, claro, gritando árbitro saquero, sin entrar a la cancha a disputar. Y tomamos esa decisión de disputar porque nos parecía lógico, después de tanto tiempo de estar batallando en nuestros territorios, entrar a disputar aquellos espacios deliberantes donde se puede definir el destino de nuestro país. Así las cosas, nuestra organización, junto a todos los territorios, definió la participación en el proceso constituyente y van a participar de ese proceso constituyente compañeras tan destacadas como Carolina Vilches, que es la jefa de la Oficina de Asuntos Hídricos de Petorca, va a participar una tremenda abogada constitucionalista, ustedes a lo mejor la conocen, probablemente Daniel la conoce, que es la Manuela Arroyo, que es la abogada del lonco Alberto Curamir y fue defensora de comuneros mapuches falsamente imputados en el caso Luxiker Macay, una destacadísima abogada que es miembro de Modatima y de la Alianza Territorial Mapuche, va a ser candidata a constituyente, María Barrera, en Osorno también. Llevamos candidatas también a alcaldesas como Raquel González en Papú, candidatos a constituyentes como Rodrigo Faúnde, Camilo Mancilla en Magallanes. Entonces Modatima tiene una playa de compañeros y compañeras muy importantes que van a disputar ese espacio. En el caso particular mío fue un debate muy intenso, déjenme decirles, no me imagino. Muy extenso, intenso también. Yo soy vocero de la Mesa Nacional, soy vocero de una Mesa Nacional y la verdad que lo que se definió finalmente fue disputar la gobernación de la quinta región, puesto que nuestra organización nace en la quinta región, puesto que el proceso de descentralización del país es un proceso aún completamente incompleto, valga la redundancia,
solamente se aprobó la elección democrática del gobernador, exintendente y la transferencia de competencias locales, pero hay un montón de temas que están pendientes: igualdad municipal, democracia territorial, una ley de rentas territoriales. Mira, yo vivo en la provincia de Petorca y conocemos perfectamente bien lo que significa ser el patio trasero de la región de Valparaíso. Tenemos problemas tenemos problemas de actividad, tenemos transporte público, no tenemos hospital de especialidades, tenemos todos los cerros llenos de palta y los ríos completamente secos, abastecidos de agua a través de camiones de aljibe. Conocemos los rigores del centralismo también en regiones, y por tanto nos parecía extraordinariamente pertinente disputar un espacio y le cobramos la palabra. Le cobramos la palabra al Frente Amplio cuando dijo: vamos a abrir nuestros espacios para que los movimientos sociales y los dirigentes participen de los procesos electorales, y les cobramos la palabra. Y vamos a participar como independientes, Frente Amplio, independientes, manteniendo nuestra autonomía, manteniendo nuestra impronta y luchando denodadamente por llevar la democracia a los territorios. Mira, 150 comunas en el país cuentan con 100.000 pesos por habitante anualmente, y 15 comunas en el país cuentan con 1 millón de pesos por persona por habitante, 1 millón de pesos por habitante anual. Es decir, hoy día hay una asimetría en términos de recursos municipales que es feroz, particularmente en provincias como la nuestra, la provincia de Petorca, y por tanto disciplinadamente acepté la decisión que tomó la mesa, no sin antes discutirlo intensamente, pero nos sometimos al ejercicio democrático de nuestro movimiento y nos sometimos también a la disciplina que tiene que imperar en un movimiento que toma decisiones de manera horizontal y no vertical. Claro que sí. Creo que quedó súper claro. Rodrigo Mundaca, como siempre, secretario general de Modatima, ¿verdad? Es un agrado conversar contigo. Tu elocuencia, además, es al público lo tiene muy contento también. Están aquí comentando sobre tu lenguaje, sobre tu forma de expresarte también. Entonces eso es muy importante. Y nada, que te vaya muy bien en esa campaña. Sabemos que tus intenciones son positivas, así que te mandamos un abrazo enorme desde acá. Partimos con una noticia buena, pero sabemos que queda muchísimo por seguir, ¿verdad? Así que un abrazo para ti, Rodrigo. Muchas gracias. Rodrigo. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Daniel, por el cariño de siempre, y aspiramos a construir una norma jurídica que sea profundamente socioambiental y ecológica. Y le agradezco la deferencia que han tenido siempre conmigo, y particularmente a ti, Daniel. Un abrazo. Recuerdo siempre cuando estuvimos en ese panel con el vocero de Agropetorca. ¿Cómo olvidarlo? Bueno, hay momentos que son inolvidables, y te agradezco muchísimo. Te iba a decir compañero Daniel, pero te voy a decir amigo Daniel. Te abrazo. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias, Daniel. También, dale. Gracias. Chau. Y ahí, cortito.